Esto es Pedagogía Inquieta, un espacio creado por Jenny Silvente como un camino de reflexión, descubrimiento y conocimiento para la transformación educativa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Pedagogía Inquieta. Yo soy Jenny Silvente y en el episodio de hoy cuento con una colaboradora muy especial. Ella es Aida Lleida. Nos conocimos hace un tiempo porque compartimos una actividad muy bonita con mi hijo, que es yoga en familia. Y ahí yo me enamoré de esta mirada, ¿no? Del yoga en familia, y creo que Aida es la mejor persona para poder transmitir los valores y las características, ¿no? de esta actividad y por qué ofrecer yoga en familia. No voy a decir mucho más, luego vamos a ir hablando. Aida, creo que nos quieres compartir algunas cosas. Pues sí. De hecho, en un momento de cambio vital en mi vida, reflexioné sobre cómo de incierta puede ser a veces esa vida y cómo de hostil puede llegar a ser el entorno. Y con esta reflexión que me hice, me di cuenta de que además de una buena educación que se merecen todos los niños, todas las personas, y crecer en una familia pues que nos quiera, es esencial conocer y saber utilizar esos recursos personales con los que nacemos. De ahí nace pues mi proyecto. Yo soy Aida Lleida, soy maestra de yoga en familia, de educación emocional, soy la creadora del proyecto Mirando hacia adentro y soy la fundadora de Arrels Yoga. Wow. Un recorrido muy interesante, ¿no? Porque aquí se puede ver cómo bueno, los procesos de crecimiento personal, ¿no? Los procesos de introspección, de revisarnos, nos llevan a, a sitios que quizás no lo esperábamos o quizás sí, ¿no? Pero todo es como un regalo en la vida, ¿no? Cuando te lo planteas de esta forma de crecimiento. Totalmente, totalmente. Yo en ese momento me di cuenta que esas herramientas que yo había ido aprendiendo a través del yoga como alumna, necesitaba cómo filtrarlas, llevarlas al idioma de los niños para justamente darles a ellos estas herramientas que luego las personas adultas nos damos cuenta que necesitamos. Y qué bonito es poder emprender un proyecto con el que quieres equiparlos con estas herramientas para que ellos puedan crecer con ellas, que no necesiten aprenderlas a posteriori, ¿no? Por una situación complicada, sino que ya las tengan para que esta situación complicada les pueda dar este aprendizaje sin tener que sufrir o sin tener que eh, básicamente sentir un dolor, ¿no? Quizá yo que sé, extremo, o que las cosas que les sucedan a la vida les puedan llegar a generar traumas, ¿no? Que realmente con las herramientas que ellos tienen, pues ya puedan surfear las adversidades de la vida, digamos. Yo, de hecho, cuando decidí formarme, lo hice para mí en las mejores escuelas. En Yoga Seeds of Love me formé como profesora de yoga para niños, me certifiqué por la Yoga Alliance, luego también me formé como profesora de educación emocional y mindfulness para niños y adolescentes en el Instituto de Bienestar Infantil con Natalie Plotianskaya, que es otra de mis referentes en el mundo de la educación. Y, y con estas formaciones yo lo que hice fue esto, ¿no? Pues trasladar todas estas herramientas a su lenguaje, ¿no? Para que papás, mamás, docentes y niños, todos hablemos el mismo lenguaje, el mismo idioma, el de la salud y el bienestar. Y de hecho, cuando yo empecé a llevar toda mi formación a la práctica, lo primero que pensé es, yo quiero impartir yoga en familia, no yoga para niños, que esto ahora lo pensaba y decía, qué curioso, porque sí he impartido yoga para niños, pero me interesa mucho más incluir el adulto y su mirada para
este acompañamiento, no solo dar yoga para que los niños se diviertan, sino que haya este acompañamiento y que ellos lo vivan con sus referentes para que ellos sean a la vez su espejo, ¿no? Entonces el yoga en familia, cuando lancé el proyecto, fue como pregunté incluso a la gente que me seguía si a ellos les hubiera gustado vivirlo de pequeños, porque realmente a mí sí, o sea, yo hubiera querido hacer yoga en familia con mis papás y de ahí nació el interés por compartirlo y en parte también pensé, yo cuando sea mamá, si lo soy algún día, quiero hacer esto, quiero compartir esta actividad con mis hijos. Sí, la verdad es que es muy diferente, ¿no? La mirada cuando lo hace simplemente con los niños, que cuando tú como mamá, como papá, te implicas en esa actividad, ves a tus hijos, ¿no? Cómo la integran, cómo luego hacen cosas en casa, ¿no? También es un poco saber tener recursos para poder hacerlo en casa, porque yo al final me encontré con esto, ¿no? Algunos juegos, algunos ejercicios que se hacían en las sesiones, dices, es que lo puedo hacer perfectamente en casa. Y algunos momentos en los que necesitamos respirar, parar, bajar, ¿no? Las revoluciones, pues al final tienes recursos de aquí y de allá, ¿no? Y guau, cómo cambia, ¿no? El estar en familia, esta conexión con tus hijos, porque son recursos muy pensados, ¿no? Para conectar ya más allá, ¿no? Con el cuerpo, las emociones, sino con el alma del niño, digamos. Totalmente, o sea, lo que vivimos en clase es, como tú dices, se puede trasladar perfectamente en casa, porque lo que a mí me gusta mucho contar que las sesiones de yoga en familia son experiencias de calidad, porque es un momento para compartir, para divertiros, para crecer juntos y para fortalecer este vínculo familiar. Entonces, en estas sesiones yo siento que paramos un poco el tiempo, que bajamos revoluciones, el poder gozarlas entre semana, eh, son estos momentos de escape para salirnos de esta vida frenética que vivimos como familias y podernos como reencontrar las miradas, respirarnos y al mismo tiempo pues aprender estas herramientas, ¿no? Porque yo las sesiones no me gusta que sean experiencias sueltas o como setas, me gusta que realmente tengan una valla de la mano de la otra y por lo tanto hay un programa detrás, un programa que se llama Mirando hacia adentro, que está dividido en tres trimestres, en tres módulos de contenido en los que yo puedo acompañar a estas familias y a estos niños, pues primero a desarrollar esta atención tan necesaria que nosotros queremos que ellos sean capaces luego de orientar para concentrarse y en esta parte pues el yoga es fundamental porque es nuestro vehículo y aprender a orientar la atención al cuerpo, a nuestra casa y aprender a cuidarlo pues ya fomenta esta conciencia corporal que luego se desarrolla en esa conciencia emocional. Luego van pasando los meses, ¿no? Y podemos introducirnos a fomentar esta autorregulación que también tanto deseamos los adultos que ellos tengan, ¿no? Que ellos tengan y sepan cómo yo les explico a los niños pues que las emociones son como olas del mar, igual cuando vamos al mar podemos disfrutar con una ola y divertirnos, también nos podemos divertir con algunas de las emociones, ¿no? Agradables. Luego hay olas que nos permiten mantenernos suspendidos, ¿no? Y relajarnos por completo, igual que hay emociones como la calma, como la confianza, ¿no? Que también nos traen esta sensación, esta paz. Y a mí también me gusta poderles explicar las emociones más desagradables, como esas horas que sin darnos cuenta nos pasan por encima, nos hunden y nos hacen tocar la arena
¿no? De debajo del mar, y luego otras que nos golpean sin hacernos daño, pero nos desequilibran, ¿no? Entonces, de ese modo yo les puedo contar que en estas sesiones tenemos la misión de convertirnos en surfistas para mantener el equilibrio cuando éstas nos visitan, porque las emociones nos visitan a todos, forman parte de nosotros, de la especie humana, por lo que tenemos que tener las herramientas y la capacidad de mantenernos en equilibrio y seguir haciendo cosas cuando ellas nos visitan. Porque la otra pregunta que yo les hago es, ¿vosotros queréis que las emociones hagan cosas con vosotros? ¿Ser los títeres de las emociones o realmente vosotros queréis ser capaces de poder seguir haciendo vuestro día a pesar de que ellas os visiten? Y luego terminamos el trimestre con el módulo de contenido en el que a mí me gusta mucho pues darle también protagonismo a la mente, porque mente, emoción y cuerpo, a pesar de que nosotros, las personas, podamos estar muy desconectados, puedan estar muy desconectadas entre sí por el tipo de vida que terminamos viviendo, ellas van juntas, por lo que es muy importante también atender al diálogo interno. En ese módulo trabajamos la amabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, y ahí me encanta cómo conceptos tan metafóricos como los pensamientos y las voces, ellos los entienden y los convierten en algo tangible y pueden ser capaces de reconocer su voz amorosa, su voz motivadora, su voz sabia, su voz criticona, y así empezar ellos a también regular sus pensamientos, pues cuando les visita la frustración, cuando les visita la tristeza, y por el camino aprender qué mensajitos nos traen las emociones cuando nos visitan, porque yo les digo, es que ellas han venido a ayudarnos a aprender, a entender la situación y aquello que vivimos, ¿no? Porque no son malas las emociones desagradables, simplemente son desagradables, pero son muy... a mí me gusta también asociarlas a la sabiduría, porque cuando nos enfadamos estamos gestionando límites, estamos gestionando principios, cosas que nos parecen injustas. Cuando nos visita la frustración conectamos con el valor del esfuerzo, del no rendirnos, del seguir intentándolo, de hacer que esta neurona que ahora no está encontrando la solución no muera, sino que encuentre, ¿no?, la solución a aquello que nos está costando, ¿no? Y me parece un mundo mágico poder introducir, mágico no con el concepto esotérico o que no se entiende por las personas del, ¿no? Que mágico por la emoción que se crea al entender, ¿no?, todo esto, al entender todo este mundo desde un lenguaje fácil, enriquecedor, amigable, que busca que los niños se familiaricen con todo lo que les sucede. Entonces, para mí, cuando yo digo que mi trabajo es acompañar a docentes, familias y niños y niñas a aprender a usar de forma consciente sus recursos personales, me refiero a aprender a usar la respiración consciente para un bien cuando aparece la rabia, ¿no? O aprender si la tristeza nos visita, nos está hablando de que hemos perdido algo que es importante para nosotros. Entonces, de repente, el niño ya no pone el foco en el malestar de estar triste, sino en qué es eso que he perdido. Quizá puedo recuperarlo porque es un juguete que he extraviado, o quizá es mi salud porque estoy enfermito y es normal sentirnos tristes, ¿no?, cuando estamos enfermos, o cuando un amiguito, pues, por lo que sea ahora no lo quiere ser o no quiere jugar conmigo, o cuando hay una pérdida como una mascota, un familiar, ¿no? Entender que la tristeza va de la mano de lo que nos importa. Es como transformar las emociones para darles el valor que tienen realmente, ¿no? Y a mí me encanta decirles en este módulo de contenido, pues todo lo que sentimos es bienvenido. Igual que cuando trabajamos la parte más corporal del yoga en sí, ¿no?, de esta experiencia en familia, a poderles
transmitir que nuestro cuerpo es nuestra casa y por lo tanto debemos aprender a cuidarla, porque nos tiene que acompañar toda nuestra vida. Y bueno, Jenny, cuéntame porque yo cuando No, empiezo no puedo parar. está fantástico, está genial. Lo único que yo iba pensando, digo, claro, cuando hablas de yoga, la imagen que te viene a la cabeza son posturas, ¿no? Mantras, quizás, ¿no? Y claro, tú aquí has abierto una puerta muy grande, porque estamos hablando también de todo este aspecto del mindfulness, ¿no? De la conciencia emocional, de... Entonces, ¿cómo se estructuraría una sesión, por ejemplo, de yoga en familia para que la gente se ubique? Ok, mira, antes de esto, muy brevemente te voy a compartir parte de la metodología que yo uso, que la siento muy mía, pero que la he visto compartida en otras profesionales, porque y que viene a ser la siguiente. O sea, para mí el aprendizaje no lo vivimos solo cognitivo. Cuando queremos que realmente los niños aprendan, por un lado, necesitamos que se sientan en casa, por lo que en las sesiones yo ya de entrada lo que quiero, y ya respondiéndote a la pregunta, es que ellos sientan las emociones casa. ¿Cuáles son? Pues la curiosidad, la alegría, la seguridad y la admiración. Cuando estas se dan, el aprendizaje fluye. Eh, Compartirás conmigo que cuando vivimos situaciones de tensión, de malestar, de dolor, de emociones muy intensas, estos aprendizajes que queremos que los niños aprendan bajo estas emociones o esta tensión, no se dan, es como que se golpean, porque el niño no va a querer volver luego a sentir ese dolor para recordar ese aprendizaje, por lo que lo va a guardar en una carpeta de su mente para no volver a recurrir a él. Por lo que si nosotros promovemos estas emociones casa, nos estamos en parte garantizando que este aprendizaje fluya. Esto por un lado. Luego a mí me encanta porque justamente entiendo que el aprendizaje que hacemos las personas no solo es cognitivo, yo entiendo esa mezcla que yo imparto en las sesiones, pues el yoga como vehículo, el mindfulness como una actitud en la que nosotros pues, nos plantamos frente a la vida con curiosidad y amabilidad, pues para atender lo que vamos viviendo momento a momento, y la educación emocional que tampoco puede ir, que va de la mano tanto del yoga que une cuerpo, mente y emoción junto con la respiración, esta educación emocional que al final es ese proceso para nosotros desarrollar esas competencias emocionales para el desarrollo de nuestra persona. Entonces, las sesiones, teniendo en cuenta pues que promovemos estas emociones casa y que buscamos que el aprendizaje sea físico, emocional y cognitivo, yo las estructuro de la siguiente manera. Pues cuando llegan las familias, ellas ya vienen con el chip de cuidarse porque ellas saben que es un momento de calidad para bajar revoluciones, pero a pesar de que lo saben, ya llegan con las ganas de terminar de estirar sus comisuras, ¿no? Y de que les invada la sonrisa y la calma interna, ellas vienen estresadas, pues a veces pues que el bus llega tarde, a veces ha pasado algo durante la merienda, justo saliendo del cole, o algo en el trabajo, entonces vienen como a tope de revoluciones y a mí me encanta nada más empezar a hacer alguna actividad pues justamente para bajar a tierra. En esta actividad inicial lo que hacemos es buscar la conexión con el cuerpo, nuestro vehículo, y con el momento presente. Y de este modo estas actividades ya nos sacan de lo que estábamos haciendo, de lo que vamos a hacer, sino nos centran a lo que estamos a punto o lo que estamos justamente haciendo en este momento. Luego, yo cuando construyo las sesiones, aparte de tener estas guías por los módulos de contenido que te contaba antes, busco que la clase tenga como un arco de crecimiento y justo en mitad de la clase haya como un clímax en el que
tanto niños como adultos puedan como liberar y hacer lo que les plazca, ¿no? Con el cuerpo y expresarse libremente. Y luego como poco a poco ir bajando también con actividades más de recogimiento, de volver a esta calma, a bajar revoluciones, para luego pues relajarnos por completo y poder integrar todos los conceptos aprendidos en las sesiones. Entonces, desde la primera práctica para encarnar el momento presente hasta este clímax, yo busco presentar el tema, que ellos sepan qué vamos a hacer y sobre todo pues explorarlo desde el cuerpo, desde la mente y desde la emoción. Y me encanta que este momento sea muy íntimo. Yo trabajo con grupos reducidos para que esta calidad, ¿no? Este momento introspectivo también para las familias sea algo pues muy para ellas. Entonces, justo ahora estamos trabajando en el bloque de autorregulación y yo les doy ese momento para que ellos hablen, elijan qué situación del día les visita X emoción, la emoción que trabajamos en clase, y que ellos ya sepan con las herramientas que luego vamos a ir descubriendo durante la sesión que van a poder aplicar a ese momentito, ¿no? Hace una semana trabajábamos la rabia y aparecía pues cuando no querían bañarse o cuando no querían salir de la cama porque aquí Agustito se está dentro de la cama o cuando no querían ponerse los zapatos para salir de casa, ¿no? Entonces, en estos momentos aprendimos herramientas para cuidar nuestro cuerpo, para que esta emoción tan intensa que a veces nos invade pueda ir haciéndose pequeña, 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 hasta que nosotros podamos dejarla salir, pero al hacerla pequeña, nosotros podemos trabajarla desde el consciente. Pero para hacerla pequeña tenemos que trabajarla desde el cuerpo, porque la estamos sintiendo desde nuestras sensaciones físicas, esas pistas que yo les digo que nos da el cuerpo, ¿no? Entonces, esta sería pues, la estructura de una sesión para no desvelar y que la gente que nos escuche, pero para no desvelar más y que la gente que nos escuche pues quiera venir a experimentarlo pues en familia, porque esto, estos encuentros para mí distendidos, ¿no? Y fuera de la rutina, pues invitan a eso, a dejar la prisa por otro momento, a potenciar la unión y la armonía familiar, también a fortalecer ese vínculo efectivo, mostrando cómo podemos crear hábitos saludables que formen parte de nuestra rutina, como tú decías antes, que se pueden trasladar todas estas herramientas y estos momentos en familia, reforzando también, pienso, es una actividad que refuerza la imagen positiva que tenemos de ambos, pues de mamá y papá y de nuestro hijo, también fortaleciendo pues ese trabajo en equipo, esta coordinación. Yo en este módulo que damos ahora me doy cuenta que cuando les hablo de que a veces la emoción es tan intensa que no deja que las orejas escuchen aquello que nos dice papá o mamá, les invito a encontrar un gesto, algo que entre ellos pueda, ese lenguaje común que no sabe nadie más de la familia, que solo lo saben ellos, que se construyen estas sesiones, que simboliza mamá te necesito o mamá te quiere ayudar. Entonces, a veces no necesitamos usar las palabras para en un momento de berrinche o de emoción intensa, pues comunicarnos, ¿no? Y esta coordinación, esta sincronización o ese trabajo en equipo se construye con este lenguaje que ellos van adquiriendo y trabajando en estas sesiones y que es único, que es solo de ellos, ¿no? Luego a veces vienen papás que en algunas sesiones que nosotros, yo también quiero tener con mi hijo este lenguaje interno, ¿no? Porque mamá y mi hija tienen un montón y yo también quiero, ¿no? Y luego pues promover también en las sesiones esta comunicación emocional, la empatía, la confianza mutua. Y luego, por último, yo creo que las sesiones de yoga en familia lo que hacen es incentivar esa creatividad y esta espontaneidad para que luego en casa sucedan cosas.
mamá, respiramos, ¿no? O mamá, ahora podemos, y lo que surja. Sí. Lo estás explicando de una manera, pero que quiero remarcar que son sesiones súper dinámicas, muy divertidas, con muchos materiales, porque tienes una cantidad de recursos, ¿no? Que si música, que si los pañuelos, que si el osito, ¿no? Que sí, o sea, que hay que es muy dinámico, ¿no? Que lo estás explicando con mucha profundidad, pero que las familias no se piensen que es algo como muy intelectual, sino que realmente lo estás trabajando de una forma muy dinámica, muy divertida. Los niños, bueno, se enganchan con el juego, para ellos es juego, vamos a jugar, ¿no? No es Muy lúdico todo, todo muy lúdico, cierto. sí, 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 ¿no? Y qué interesante. Yo te quería preguntar, este trabajo ahora te has enfocado en el ámbito de la familia, pero ¿y en las escuelas? ¿Qué Hmm, pasa? Súper buena pregunta. Yo empecé cuando nació Arrel Yoga en 2022. Yo empecé, tuve bueno, mm, no creo en la suerte, sino en el gozo de trabajarnos las cosas. Entonces, hubo un colegio de Tarrasa, la Escuela Roca Lavern, que me invitó a dar yoga en familia en el aula. Entonces, esta primera experiencia se transformó en el proyecto de educación emocional que incluye yoga y mindfulness que imparto actualmente en diferentes colegios de Tarrasa y del Vallès Occidental y que lleva como nombre Mirando hacia adentro, ¿no? Para invitar a estos docentes y a estos niños y niñas a hacer eso, a mirar hacia adentro y a descubrirse y a poner en práctica estas herramientas que tenemos. Entonces, eh, estas sesiones son bastante diferentes. O sea, no son puramente yoga, no son la experiencia que se vive cuando hacemos yoga en familia, pero son súper enriquecedoras. O sea, movemos el cuerpo, por lo tanto ellos entienden que estemos haciendo yoga, trabajamos desde el mindfulness, donde estamos ejercitando y fortaleciendo el músculo de la atención con la mente y sobre todo aprendemos desde la palabra cómo gestionar nuestras emociones. Entonces, estas sesiones en el cole para mí son lo más. Para mí este proyecto realmente me encantaría que todos los niños pudieran vivirlo. En estos momentos ya lo han gozado, lo están gozando 1.490 alumnos, niños y niñas, desde I3 de primaria hasta sexto, de 3 a 12 años, y su feedback es lo mejor que he hecho en mi vida. O, por ejemplo, terminamos algunas sesiones y es que, por ejemplo, el otro día me decía una niña de 6 años, terminamos la sesión y es que su autopercepción cambia. Al trabajar el autoconocimiento hace que ellos se vean diferentes y de repente me dice, Aida, me siento mucho más alta. Y de repente, y ahora ya sé qué puedo hacer cuando me visita la rabia. Y eso me encanta, porque la rabia ya no va a hacer cosas conmigo, sino que yo voy a poder hacer cosas con ella, ¿no? O que los niños te digan, es que cuando salgo de clase ya me voy a hacer mates súper relajado, o, o docentes que expresan el otro día, tras leer las valoraciones de los maestros, justo durante las vacaciones de Navidad, ¿no? Correspondientes a este primer trimestre, me gusta, bueno, una profesora destacaba cómo ella había alucinado el ver la metodología. A mí me gusta mucho cuando nos encontramos en clase recordar lo que vimos a la anterior sesión. Pues porque así, ¿no? Es como que podemos nosotros de alguna manera ver
qué es lo que ha quedado, ¿no?, impregnado en su mente, qué es lo que recuerdan, qué es lo que podemos reforzar de lo que no recuerdan y cómo también eso darle una relación con lo que vamos a dar a la nueva sesión. Entonces, esa maestra decía, es que alucino con la memoria que tienen, con la retención, con el aprendizaje. Y claro, yo ahí pues le guiñé el ojo y le dije, claro, es que estamos regalándoles aprendizaje físico, aprendizaje emocional, aprendizaje cognitivo, y cuando se da todo esto, el aprendizaje es integral, o sea, el cuerpo no puede desaprender, la mente puede perder la memoria, pero es que cuando nosotros les hemos enseñado desde la emoción, desde lo vivencial, ellos lo recuerdan por completo. Y ella, poniéndose las manos a la cabeza, esto cuando nos encontramos tras las vacaciones de Navidad, me decía, es que alucino porque aquellos que a mí me da la sensación que no atienden o que no pueden parar de moverse, son los que más comparten cuando preguntas y los que más flipo cómo retienen, ¿no? Y ahí yo también, eh, con ella y con otros docentes, me gusta hacer la reflexión de que un niño no esté sentado con la espalda recta mirándote no significa que no te esté escuchando, no significa que no esté reteniendo la información. Los niños son esponjas, aprenden y se comportan como sienten en ese momento. Por eso también en las sesiones de yoga en familia, a mí, que cuando hay mamás que me dicen, es que lo veo que se mueve mucho, pues que se mueva, que lo necesita. Dejémosles que ellos sean y sientan y se expresen como necesitan, porque ¿qué sentido tiene que queramos que estén rectos, atendidos? Eso no nos garantiza que se esté viendo el aprendizaje, pero si ellos nos escuchan mientras se tambalean como si fueran una alga, pues, pues quizás sí. Bueno, ¿no? Aún no me sale la palabra. O sea, realmente la experiencia, ¿no?, nos dice que sí, que cuando se están moviendo como una alga, sí están reteniendo, ¿no? Y luego pasa eso, ¿no? Maestros con las manos a la cabeza, o otros que dicen, es que estas sesiones a mí me van genial. Otros profes que justamente me dicen, de repente las tutorías tienen una profundidad porque yo les he podido conocer mientras hablan de lo que sienten, mientras trabajamos, pues, como los niños han podido presenciar la muerte de su abuelo, o cuando los profesores pueden sentarse en estos círculos y en estas sesiones a conocerlos desde el trabajo de la educación emocional, de repente el niño pasa a no ser aquel que tiene mucha capacidad de memoria o retención, o que multiplica muy bien, o que escribe, a ser el niño que sabe gestionar la rabia, que tiene una sensibilidad súper grande. Entonces los profes, los maestros, conocen un 360 de su alumno, y luego las tutorías con ellos y el trabajo que pueden hacer con ellos es mucho más profundo, y luego lo que pueden compartir con sus familias es mucho más enriquecedor, que solo le cuesta multiplicar, sino... Es que fíjate lo importante, o sea, lo que estás diciendo es muy importante. Estás diciendo, es como en las escuelas no tenemos recursos para conocerlos bien, ¿no? Las escuelas, bueno, el sistema ya está montado para que se dirija a la mente porque hay un currículum a seguir y tú cuando acabes esta etapa de educación tienes que saber estas cosas, ¿no? Pero ¿cómo me puedo enfocar yo en la mente si no me enfoco en lo Atender al cuerpo y la emoción. en quién soy yo, ¿no? ¿Cómo me dirijo al mundo? Y entonces, claro, hablas del yoga, pero me viene a la cabeza otras disciplinas que son tan importantes para ver al alumnado, ¿no? A los niños y a las niñas de una forma holística, pues como podría ser el teatro, ¿no? Como podría ser la danza, el canto, ¿no? Pero estamos en un sistema educativo en el que hay que hacer más horas de matemáticas, más horas de lenguaje, más horas de ciencias y nos olvidamos de esta parte creativa. Somos seres creativos, somos seres emocionales.
Y claro, es como vamos a desvincular las emociones del cuerpo y de la mente, porque ahora estás en clase, me da igual lo que haya pasado en casa, me da igual si has dormido mal, me da igual si estás enfermo, ¿no? Me da igual eso, porque lo que importa es aprender, ¿no? No digo, o sea, estoy generalizando mucho, sí que hay muchos maestros que sí que miran, ¿no? A los niños y a las niñas de otra manera, pero qué importante esto que digas, ostras, ahora los estoy conociendo de verdad, ¿no? Y antes decíamos que no los conocíamos de verdad, ¿qué está pasando? De hecho, escuchándote me has hecho pensar en dos cosas. Una es que por suerte eh, yo, yo soy una persona que confía en la vida en general y yo confío yo veo que hay escuelas muy despiertas y yo confío en que la educación se va a ir transformando, pero es que además ya hay desde hace muchos años colegios que trabajan todo esto. Yo misma fui a la Escuela Agrupación Sant Jordi de Fonollosa, en la que mi padre trabajaba, porque ahora ya está jubilado, como maestro, y en ese colegio, pues yo durante mi quinto y sexto curso, lo hace todo el cole, pero yo fui solo 2 años, yo pude en horario lectivo. Ellos no trabajan con libros, ellos trabajan desde la experiencia, entonces cada día hacen un poquito de lectura, un poquito de catalán, un poquito de castellano, de matemáticas, de sociales, de educación física, cada día, porque no es el día de una cosa, sino es el día de repasar un poquito todo, y luego también hacen música, teatro y danza. Y yo estas tres disciplinas, yo las estudié y las trabajé en el cole, yo hice mis musicales, yo toqué el violín y el piano y la batería pues en los conciertos que se organizaron desde el colegio y también pude pues hacer mi espectáculo de danza, por lo que estos 360, como dices, pues hay muchos colegios que los trabajan. De hecho, este cole tiene una vida de más de 40 años, por lo que ya hay muchas y muchas y muchas generaciones de niños pues que se les ha dado, ¿no?, estas herramientas. Eh, y qué bonito sería, pues, no solamente que el currículum a nivel de sociedad, sino que las escuelas fueran despertando también y queriendo incorporar expertos externos para enriquecer la vida de sus alumnos y también sus currículums. Entonces, yo hago una crida desde aquí para que yo las escribo a las escuelas y les comparto recursos y les hablo del proyecto para que ellas quieran poder recibirme y que yo les cuente sobre el proyecto y que resolvamos dudas y que veamos cómo podemos adaptarlo, porque una cosa de las que a mí me gusta mucho es, yo trabajo a la carta, o sea, yo me adapto a las necesidades reales del cole. A lo que ellos necesitan. Hay un programa para seguir, pero también lo hago en clases. Si justamente los niños vuelven del patio y nos encontramos y hay una situación que resolver, ¿qué más importante es sino que resolver esta situación, que no tirar de un temario? Si estamos trabajando las emociones y hay una emoción intensa que no se ha resuelto, pues es que lo que viven es el ejemplo, es el material real con el que podemos trabajar. Entonces, a mí me gusta decirles, pues cuando lleguemos a la parte del módulo de autorregulación, yo quiero que cada grupo de clases, ¿no?, pues primero A, primero B, primero C, pues pueda decidir el docente cuál emoción quiere trabajar, ¿no? Porque habrá un grupo pues que sea muy amigable entre ellos y lo que necesiten trabajar es los límites, otro grupo que les falte trabajar el respeto entre ellos, otro grupo que se frustran mucho y tenemos que trabajar la frustración. Entonces yo me adapto para que cada docente y cada alumno tenga las herramientas que está necesitando por estas evidencias que el docente ya ve. El docente es consciente de lo que necesitan sus alumnos y también hasta dónde llega su conocimiento. Entonces, mirando hacia adentro, Jenny, es un proyecto para enriquecer las comunidades educativas, que incluye pues, un programa para niños con el docente en el aula,
con el tutor en el aula, que impartimos en horario lectivo. También es una formación para docentes, hasta ahora presencial, que en las escuelas de Tarrasa pues los docentes la han podido gozar desde financiada por el Centro de Recursos Pedagógicos, y también es unos talleres para familias, y aquí las familias ya no tienen que venir a yoga en familia, vienen a educación emocional, o sea, cada una elige cómo, y dentro del marco del AFA, pues, y con estas ayudas para entidades, ¿no? Desde el ayuntamiento, pues, las familias pueden gozar de este proyecto encontrándonos una vez al mes para hacer un taller en el que yo les doy unas herramientas y luego les entrego un PDF con un calendario y unas actividades para que durante el mes puedan poner en práctica esta herramienta y la pueden convertir en un hábito, de modo que el mes siguiente, cuando nos encontramos, no son setas sueltas, sino que hemos trabajado una herramienta, la volvemos a repasar y conocemos una de nueva, y luego vuelven a recibir el PDF con las actividades, y así durante los 10 meses del curso escolar las familias tienen este acompañamiento. Claro, los colegios que eligen impartir, que sus alumnos me tengan en clase y se forman los docentes también conmigo, y además el AFA está implicado, pues de repente ese colegio tiene familias, docentes y niños, alumnos, hablando el mismo idioma, este idioma del bienestar y de la salud, y es brutal. Yo lo explico así, pero me gusta que cada cole diga, pues nosotros empezaremos con el programa para los alumnos y luego nos formaremos nosotros. Y dejamos al AFA, a veces llego a los coles por el AFA, a veces llego a los coles por la formación, y bueno, y ahora me estoy proponiendo, pues sí, esta formación para docentes, que a mí me gusta mucho que sea presencial, que se toquen, que se lancen la pelota, que se miren a los ojos, que hagan de ese claustro un equipazo. Bueno, también trasladarla al online para poder llegar también, porque si no es el claustro que elige poder hacer esta formación, pues ese docente tampoco puede tener estas herramientas para mirar hacia adentro y acompañar a sus alumnos. Pero bueno, de formaciones hay muchas, así que... Has hablado de todo el abanico de cosas que se hacen, ¿no? Y es maravilloso porque realmente como sociedad tenemos un problema. Tenemos un problema a la hora de conectar con nosotros mismos, de conectar con nuestras emociones, y qué bien, ¿no? Que esta generación de adultos, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que debemos ofrecer a la infancia otra mirada, ¿no? Otros recursos para poder crecer de otra forma, ¿no? Y que al final estas herramientas también nos sirven a nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí hay otros temas emocionales, ¿no? Bueno, del momento de infancia en el que nosotros hemos vivido, ¿no? Pero qué interesante que se haya abierto la puerta a mirar, ¿no? A mirar esto, a ofrecer el yoga a los niños, a ofrecer el mindfulness a la infancia, ¿no? Es como un regalo para las futuras generaciones, ¿no? Como con esta intención, con esta mirada de decir, por una sociedad mejor, más conectada, ¿no? Conectada con uno mismo, no a los móviles, que esto ya es otra historia. Y más respetuosa consigo mismo, con los demás, o sea, totalmente. Yo siento que tengo el gozo de poder trabajar con familias que están despiertas, que ellas ya son conscientes de que la educación que recibieron no es la educación que ellos quieren transmitir, por lo que ellas, estas familias, igual que estas escuelas que están despiertas, y estos docentes y estos equipos directivos que quieren poderles dar unas herramientas que nosotros los adultos sabemos que funcionan, sabemos que tienen un impacto muy positivo porque las vivimos en nuestro día a día, porque las usamos, porque... y es bonito porque ya no es, obviamente a veces llegas a colegios donde obviamente hay profesores reticentes a tu llegada porque eres un experto externo y demás, pero son los que luego es súper bonito cómo se transforma la relación, porque ellos se enriquecen, porque
pueden aplicar esas herramientas que conocen en clase con sus alumnos en otros momentos y también en su día a día. Hay un recurso que yo sé que, pues, por ejemplo, el colegio Sant Llorenç del Munt, que me han tenido durante 2 cursos, hay un recurso que usan todos los maestros cuando están de reuniones. Eva, la directora, decía el otro día, pues que nosotros cuando estamos en clase les decimos a los alumnos, ¿no? Cuerpo atento. Y eso ya ellos saben que es el poner el cuerpo en atención para ayudar a la mente a que atienda, ¿no? Pero luego se lo dicen en reuniones, cuando se vean un poco arrugados, así ya despistados, con el centro de gravedad bajo, ya se dicen entre ellos, cuerpo atento, venga. Y, y es bonito trabajar con docentes despiertos, con ganas de, de, mm, de ser espejo para los alumnos, porque a mí me entristece un poco y eso pues también lo he visto. Mm, Ir a escuelas donde hay una parte del equipo muy despierto y otra parte del equipo que no lo está tanto y que pide a los alumnos que atiendan, pero que luego ellos, por ejemplo, pues no lo hacen, ¿no? O sea, no se los miran, no los escuchan o quizás sacan el teléfono cuando podrían aprovechar este círculo de trabajo conmigo pues para mirárselos, como decíamos antes. Igual pasa en las familias, igual nos pasa a todos, ¿no? A veces queremos que los niños pues no griten, ¿no? Yo no soy mamá aún, pero cuido a unos niños a las 6 de la mañana y yo quiero que ellos no alcen la voz para comunicarse, por lo tanto yo no lo hago. Qué triste, ¿no? Ver una mamá que pide o un papá que pide no grites gritando. Entonces es, es bonito trabajar con aquellas personas despiertas porque ya entienden este idioma de yo hago de espejo. Cuando pretendemos que el alumnado o que los hijos hagan cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer, eso no casa. No, y vemos que se genera un malestar en las criaturas porque no entienden qué se les está pidiendo. Sobre todo los 7 primeros años de vida, que es un momento de imitación. O sea, todo lo que Total. hagamos los adultos lo van a hacer ellos. Tal y como hablan es como nos oyen hablar a nosotros, tal y como se comportan es como nos ven a nosotros comportarnos o reaccionar ante situaciones, ¿no? Entonces, claro, a veces vemos ciertas acciones en nuestros hijos que cuando seas madre ya, ya lo verás, te hacen de espejo y dices, ay, me estoy viendo a mí misma, no puedo, ¿no? Y te enfada y entonces intentas como exigirles que dejen de comportarse así, pero dices, no, si es que es, tengo que Hacen lo que empezar yo. yo, tengo que empezar yo, ¿no? Es como con las asesorías con las familias que cuando empiezan a decir: "Ostras, es que hemos notado un cambio, hay una mejoría, es que son otros niños", ¿no? Y digo: "No, no son otros niños, los niños no han cambiado, habéis cambiado vosotros. Total. Cuando vosotros habéis cambiado, les habéis permitido ser desde otro lugar más amable". Qué importante es esto que acabas de decir. O sea, en las sesiones de yoga en familia, cuando hay madres que nos intercambiamos miradas, ellas me miran con tensión, preocupadas porque el niño no está haciendo lo que ellas querrían que estuviera haciendo o que no hace lo mismo que el resto de niños. Yo siempre intento lanzarles una mirada de amor, de calma, de está todo bien. Y les invito, a veces cuando terminamos la sesión lo hablamos, pero en la sesión yo les invito a que lo gocen ellas. Y las mamás que ya han hecho ese clic, realmente ellas vienen a gozar de estos movimientos físicos, de estas reflexiones cognitivas, de recoger estas herramientas emocionales. Y cuando ellas están inmersas, sus hijos se las miran y aprenden. O sea, el yoga en familia es aprendizaje mutuo y,
y aprendizaje. No es una actividad donde tú vienes a acompañar al hijo para que él aprenda y tú simplemente estás de observador. Vienes a sumergirte también a todo esto, ¿no? A que estas herramientas también te sirvan a ti. Y sin ir más lejos, justamente ayer vino una familia nueva a la sesión de yoga en familia y sucedió pues que el hijo tenía muchísimas ganas de correr. Yo pues igual que adapto las sesiones, ¿no?, en el cole, también en yoga en familia, y hubo un momento que yo ya levantamos las manos, bla, 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 y nos pusimos a correr todos y empezamos a correr como lo harían diferentes animales. Ese momento él lo disfrutó en cantidad. Nosotros nos movimos porque también es importante leer cuándo la sesión necesita, ¿no?, o la clase, cambiar la energía y no seguir escuchando desde el cognitivo, sino desde otro lugar. Y yo le dije a esta mamá en el momento de la relajación y el masajito, haz tu shavasana, tú túmbate, relájate, él no quiere ahora hacer el masajito, que lo hagas, que te lo haga, no pasa nada, tú relájate, aprovecha este momento, estamos en un lugar seguro, que corra, que se esconda, que haga lo que... Y de repente él se acercó, cogió la pluma, el pañuelo, la pelotita y le dio el masaje. Hablando no lo conseguimos, pero cuando mamá se tumbó para regalarse el momento, él dijo, ay, pues voy a probarlo. Y es que cuando hacemos despejo, cuando les invitamos desde que yo no te voy a seguir, no te lo voy a pedir más, yo simplemente me relajo, yo le dije a él, ¿no? Yo, mamá y yo nos vamos a tumbar para relajarnos. Y vino, y claro, es que inevitablemente en ese momento giramos un poquito la cabeza, yo vi a la mamá, tenía los ojos cerrados, y le vi la sonrisa, pero la que a mí se me puso cuando vi al niño coger el pañuelo y empezar el masajito, porque es que ellos si les invitamos, ellos se sienten atraídos por aquello bonito que hacemos. Si nosotros le pedimos, hazme el masaje, pero no nos ponemos en la consonancia de relajarnos y ponernos a hacer el masaje no se da, nos sale. Entonces, a cada sesión yo vivo experiencias que me llenan cantidad y que no me da tiempo de escribirlas, de compartirlas en newsletters, de compartirlas en publicaciones de Instagram. Yo invito a quien nos escuche a seguirme en redes, pero no se va a ver esto. Te invito a venir, a que seas el cole que me invita a formar parte de vuestro equipo o a la familia que se quiera sumar a las sesiones de yoga en familia, porque todo esto que se vive es que no se puede explicar, se tiene que vivir. Y además vivir de la mano de una profesional que lo siente en el alma como tú, ¿no? Porque lo estás transmitiendo con una emoción de decir, no, no, si es que de verdad que lo vives. Puedo hacerlo. Realmente mi trabajo me emociona, me llena. Justamente ayer, claro, las autónomas pues tenemos una cantidad de trabajo poco divertido, que es pasar facturas, hacer números, pensar en la comunicación, picar puertas, 1000 cosas que debes hacer para que tu negocio funcione, ¿no? Pero cuando tienes ¿no?, esa sesión, yo justo ayer hablaba con la persona que está implementando el CRM en mi negocio y le decía, es que ahora conectar, no sé qué. Digo, qué suerte que me voy a yoga en familia y que lo que yo les voy a dar me va a mí a hacer sentirme mejor. Y es que tal cual, yo salgo de una sesión, o sea, salgo de trabajar, de impartir y salgo renovada. O sea, yo disfruto mi trabajo porque justamente, como decías antes, me llena el alma y muevo el cuerpo, muevo la emoción, bailo, me río, uso ¿no?, la mente para llegar a conclusiones, reflexionar con los niños, darles la oportunidad de hablar, de expresarse, y eso a mí me enriquece muchísimo. Se nota muchísimo.
Pues quiero aprovechar este momento para poder compartir con vosotros una herramienta que a mí me fascina, que es la de la respiración consciente. La respiración consciente es una herramienta innata que tenemos que nos puede ayudar a regular todo aquello que sentimos, todo aquello que vivimos y todo aquello que nos pasa a nuestro favor para sentirnos mejor. Yo cuando hablo con los niños en clase les digo que la respiración consciente nos ayuda y les digo, poner estos 3 dedos a entrar en calma, nos ayuda a sentirnos mejor y nos ayuda a fortalecer el músculo de la atención, esta que necesitamos para poder orientarla y concentrarnos. Así que en Yoga en Familia, cuando les invito a familiarizarse con esta herramienta de regulación emocional, les digo que además de cuidarnos y sentirnos mejor desde esta calma que encontramos, estamos fortaleciendo este músculo. Y hoy quiero poder compartir con vosotros una práctica que nos transporta en un lugar que estoy convencida de que te sientes bien, te sientes libre, te sientes en calma y no te voy a decir cuál es el nombre de la técnica, primero te la cuento y luego te la desvelo. ¿Sí? Solo tenemos que hacer 3 respiraciones, porque tenemos el tiempo que tenemos, ¿sí? Tomando aire por la nariz y sacándolo también por la nariz. Y con los dedos índices yo te invito a ponerlos encima del cartílago de la oreja, ¿sí? Abrir brazos hacia los lados para que el pecho esté bien abierto. Si puedes poner cuerpo atento, culo en la silla y espalda recta. Y ahí cuando empieces te invito a que empieces a presionar con los dedos porque el objetivo es dejar de escuchar lo que pasa afuera para empezar a atender qué es lo que está pasando dentro y a ver qué es lo que oyes. ¿Sí? ¿Preparados? Y poco a poco volvemos. Jenny, ¿qué es lo que has escuchado? ¿Has Es, sentido algún ruido? sí, es ese zumbido tan inquietante del silencio, ¿no? El sonido tan peculiar del silencio que a mucha gente les incomoda, ¿no? Y el Mm, crujir de los dedos, bueno, no es como el crujir, ¿no? Es como la sensación de los dedos en el cartílago de la oreja, sí. ok, cuando practicamos esa técnica a menudo, somos capaces de sentir nuestra respiración, ¿sí? El ruido de tomar el aire y de dejarlo ir. Y en ese momento, ese ruido nos conecta con uno de muy similar, que es el de las olas del mar. Y a mí, con la práctica, me he dado cuenta de que cuando hago esta respiración, pues para bajar revoluciones, para cuidar mi cuerpo, para dejar de sentir con intensidad aquella emoción que me está visitando, consigo transportarme frente al mar. Y como decía antes, para mí el mar es libertad, es calma, es diversión, es estar para mí. ¿No? Voy cuando estoy de vacaciones, así que me trae todas estas conexiones y yo invito a papás, mamás, docentes y niños a practicar la técnica de las olas del mar para que nos transportemos en ese lugar donde nos sentimos bien, nos sentimos libres. Así por un momento dejamos de poner el foco en aquello que sentimos, en esa emoción tan grande y empezamos a regularnos, empezamos a sentir esa calma que, que nos aporta la respiración consciente, empezarnos a sentir mejor y es que practicar esto está ya fortaleciendo este músculo. Pues deseo que esta técnica os sea útil, que la podáis poner en práctica para vosotros y compartirla con los niños de vuestra vida.
Bueno, Aida, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito en Pedagogía Inquieta. Ha sido un placer. Dejaremos los enlaces a tu página web, redes, tu contacto para quien quiera profundizar más. Si no, pues nos quedamos con todo lo que nos has aportado. Mil Qué gracias. Yo quería, Jenny, a decir una cosita más, porque dos cositas, porque como hablamos de yoga en familia, y si nos están escuchando, pues familias de Tarrasa o de Sabadell, del Vallès Occidental, yo quería pues decirles que yo doy yoga en familia los martes en Meraki, Espacio con Anima, que está en Tarrasa, los miércoles en Nebulae, que también está en Terrassa, y por último en Sabadell al espacio Petits Creadors. Y con esto ya solo me queda compartir una cita que me gusta mucho de Maya Angelou, que fue cantante, actriz, periodista, escritora, novelista, productora de cine, bueno, una gran mujer. Ella dijo, no sé en qué momento de su vida, ella nació el 28 y se murió en 2014, y decía, los niños van a olvidar lo que les dijiste, van a olvidar lo que hiciste, pero nunca jamás van a olvidar cómo los hiciste sentir. Entonces, para mí, esta cita como que me resuena muchísimo porque yo quiero que estas emociones casa, que estas herramientas ellos las sientan y no las olviden jamás. Muchísimas gracias, Aida. Ha sido un placer tenerte aquí, hablar contigo. Espero poder volver a hacer algún episodio más contigo sobre algún otro tema. Ha sido un placer, Jenny. Pues muy contenta de que me hayas invitado y lo he gozado muchísimo porque hablar de nuestro trabajo también es muy enriquecedor. Sí, sí, sí. Pues gracias, Aida. Nos vemos pronto. Súper. Gracias a ti, Jenny.